Si necesitas ver un milagro en tu familia, este mensaje es para ti. Quiero invitarte a que escuches esta historia de cómo suceden milagros en la vida de muchas familias. Había una familia que vivía en un pequeño pueblo. Era conocido por su unidad y amor mutuo, pero como todas las familias se enfrentaban desafíos. Uno de los mayores retos llegó cuando la hija menor, Ana, comenzó a tener problemas de salud inexplicables. Ana, que solía ser una niña activa y llena de vida, se debilitaba día a día. Los médicos locales no podían encontrar la causa de su enfermedad, y sus padres, Marta y Juan, se angustiaban al ver su hija deteriorarse sin poder hacer nada para ayudar. En medio de esta crisis, Marta recordó una historia que su abuela solía contarle sobre un anciano sabio que vivía en la colina cercana. Este hombre era conocido por sus dones de curación. Desesperados y sin más opciones, Marta y Juan decidieron llevar a Ana a ver al anciano. Fue un viaje difícil, especialmente con Ana tan débil, pero la esperanza de un milagro les dio fuerzas. Al llegar a la cabaña del anciano, fueron recibidos con una calidez que aliviaba su ansiedad. El anciano, con una serenidad inquebrantable, escuchó atentamente su historia. Luego, con una voz suave pero firme, les dijo que lo más importante era su fe y su amor como familia. Les explicó que el amor y la unidad familiar podían obrar milagros que la ciencia no podía explicar. El anciano oró por Ana y le pidió a Marta y a Juan que oraran juntos todas las noches, pidiendo sanación y fortalecimiento mutuo. Les recordó que la fe no solo era creer en lo imposible, sino también en apoyarse unos a otros en los momentos difíciles. Con el corazón lleno de esperanza renovada, la familia regresó a casa. Cada noche, como les había aconsejado el anciano, oraban juntos. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a notar cambios en Ana. Poco a poco, la niña empezó a recuperar su energía y vitalidad. Era como si una fuerza invisible estuviera restaurando su salud. Unos meses después, Ana estaba completamente recuperada. Los médicos no podían explicar su recuperación, pero Marta y Juan sabían que había sido un milagro, una manifestación del amor y la fe en su familia, y sobre todo de haber tenido confianza en Dios. Desde entonces la familia nunca deja de orar junta. Aprendieron que la vida puede tener o puede traer pruebas difíciles, pero la fe y el amor pueden superar cualquier obstáculo. Ana creció sana y fuerte, y la historia de su milagro, de esta recuperación, se convirtió en una leyenda en este pequeño pueblo, recordando a todos que los milagros son posibles cuando hay amor, fe, esperanza. Y bien, la palabra de Dios en este día, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, del versículo 21 al 43, nos habla justamente de milagros. Y es que es importante entender que si tú y yo queremos ver un milagro en la familia, hay 3 pasos que yo quiero invitarte para que los podamos aplicar en nuestro contexto familiar a partir de la palabra que se nos presenta el día de hoy. Y quiero hablarles de este primer paso, y es la fe de Jairo, una fe de un padre creyente que vence imposibles. Y la palabra de Dios nos dice allí que vino uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que cure y viva. Y aquí hay 3 características que es importante que un padre tenga para vencer imposibles, que un padre tenga para que pueda ver la gloria de Dios en su familia, para que pueda haber una familia que se restaura. Y la primera característica de Jairo es venir delante de Jesús.
Si hay problemas en la familia, en la economía, si hay problemas en la familia con los hijos, si hay problemas en la familia frente al alcohol, si hay problemas en la familia frente a situaciones desconcertantes, necesitamos tomar la actitud de Jairo, y es ir a Jesús, es ir delante de Él, es ir a la iglesia, es ir al Santísimo, es ir a ese grupo de oración. Y según la historia que ahora acabo de compartir contigo, esta familia desesperada fue a buscar ayuda. Y en ese anciano yo podría ver al mismo Jesús. Y en ese anciano podría ver a estos líderes, hombres y mujeres de Dios, que son instrumentos para que también la gracia de Dios se manifieste en la vida de las familias necesitadas. Pero también yo veo aquí una segunda característica de Jairo, y es que se echó a los pies de Jesús. Usted como padre en su hogar, si ve una prueba, si ve una dificultad, si están pasando por un momento adverso, necesitamos echarnos a los pies de Jesús, porque Jesús puede hacer un milagro. Y echarse a los pies de Jesús significa reconocer que en nuestras fuerzas hay muchas situaciones que no podemos, que en nuestras fuerzas hay muchas situaciones que no vamos a ser capaces de solucionar. Pero a la vez también hay una tercera característica de Jairo, y es que ruega con insistencia por su hija. También usted y yo como padres necesitamos rogar con insistencia para que la obra de Dios se manifieste en nuestros hijos. Qué bonito es ver el amor incondicional de los padres en la actitud de Jairo. Este hombre busca un salvavidas. Tú y yo necesitamos buscar un salvavidas cuando la familia se está yendo a pique. Ustedes y yo también necesitamos buscar un salvavidas cuando los hijos están viviendo momentos de crisis. Necesitamos correr por un salvavidas. No podemos dar la espalda. No podemos seguir la vida desconociendo esta gran necesidad que muchas veces hay en la familia. Por ello entonces la verdadera fe se manifiesta en la desesperación y en la búsqueda incansable de la gracia divina. Esa gracia que lo hace todo nuevo en la familia. Pues bien, este es el primer paso. La fe de un padre creyente vence imposibles. Es así como podemos empezar a experimentar un milagro que sucede hoy al interior de la familia. Pero hay un segundo paso que yo también quiero compartir con ustedes el día de hoy, y tiene que ver con la fe de la mujer con flujo de sangre. Y es la fe de una mujer valiente que se sobrepone a todo pronóstico. Dice el texto bíblico que había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, que oyó hablar de Jesús, que se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, porque decía: si logro tocar aunque solo sea su manto, me salvaré. Miren, mis hermanos, no importa lo que viva la familia, no importan las adversidades, no importan las pruebas. Quizás puede haber un diagnóstico desfavorable en la familia. Quizás puede haber un diagnóstico que ha dicho: aquí nada se puede hacer. Desde la ciencia es difícil. No vemos esperanza, no vemos luz. Con este hijo, con esta hija, con esta situación, no vemos luz. Esta mujer estaba padeciendo un problema por mucho tiempo, pero lo bonito aquí es que oyó hablar de Jesús. Y es que cuando tú en medio del hogar oyes hablar de Jesús, escuchas de Jesús, Él tiene una palabra para darte, una palabra para responder a ese problema, a esa situación adversa en el hogar. Ahora, la actitud de esta mujer es acercarse por detrás, se acercó. Si hay un pronóstico desfavorable, necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos ir a Dios, necesitamos clamar a Dios, necesitamos buscar de Dios, necesitamos tocar a Dios, necesitamos conectarnos con Dios, porque Él trae respuestas a tu vida y a mi vida.
Y es que esta mujer tenía una fe inquebrantable. Y es que esta mujer tenía una fe que la llevó a creer en que Jesús podría cambiarle la vida. Allí, en medio de las adversidades, Dios, Jesús, quiere cambiar la vida, tu vida, la vida de tu familia. Esta mujer representa a aquellos que tras años de sufrimiento y pruebas no pierden la esperanza. En nuestras familias, tú y yo enfrentamos desafíos que parecen interminables, pero este relato nos enseña a mantener la fe viva, a mantener la llama encendida, la lámpara encendida. Allí en tu familia, que no se apague la lámpara, que no se apague la llama, que mantenga esa llama encendida, que aunque vengan las pruebas, tú puedas conservar esa luz y que puedas preservarla frente a aquello que quiera llevar a que tu esperanza se apague. Tú no estás en derrota, tú no estás en medio de la pérdida, tú no estás en medio de esa situación de la cual no puedes encontrar salida. Siempre hay una salida. Dios, Jesús, está mostrando siempre una luz en medio de la prueba. La fe persistente, escuchemos esto bien, la fe persistente abre el camino para que sucedan milagros inimaginables. Esto hace la fe persistente, abre el camino para que sucedan milagros inimaginables. Pues bien, ya he compartido 2 pasos importantes que nos pueden ayudar a entender cómo hoy pueden suceder milagros. Y viene un tercer paso bien importante, y es la resurrección de la hija de Jairo. Y es que la fe de un padre creyente rescata la vida de sus hijos. Dice el texto bíblico que mientras Jesús todavía hablaba, llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que decía, le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. Y aquí yo quiero hablarle de 3 tipos de voces que ustedes y yo podemos muchas veces escuchar con respecto a nuestros hijos, donde a veces podemos llegar a sentir que no hay una solución, que no hay una salida. Y es que la primera voz que se presenta allí frente a Jairo es la voz donde dice: tu hija ha muerto. Y es que en esa expresión, tu hija ha muerto, esta persona ve el problema, ve lo negativo, se centra en la dificultad. Y asimismo ustedes y yo podemos encontrar con respecto a nuestros hijos personas que dicen: pero esa persona no va a cambiar, esa persona no va a salir de allí, esa persona, con ella no pasa nada. Esta es una primera voz que ustedes y yo podemos escuchar: tu hija ha muerto. Pero hay una segunda voz, y es: ¿para qué molestas más al maestro? Es decir, ¿para qué insistes? Es decir, ¿para qué te esfuerzas? Es decir, ¿para qué sigues allí manteniéndote? ¿Para qué sigues orando por tu hijo, por tu hija? Hay quienes probablemente te han dicho: ¿para qué insistes? Hay quienes te dicen: ¿y para qué te esfuerzas yendo a la iglesia? Y es que esta segunda voz, ¿para qué molestas al maestro? Allí se pone de presente la voz de otra persona que ve el problema, que se centra en lo negativo, que se centra en la desesperanza. Mas aparece una tercera voz, que es la voz de Jesús. Dice la palabra que Jesús, oyendo lo que se decía, le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. Y en esta tercera voz está la voz de la solución, está la voz de la transformación. Y es que es justamente esta voz la que ustedes y yo necesitamos escuchar. Por ello, tú y yo podemos tomar la medicina, tú y yo podemos tomar el camino que nos lleva a experimentar esa gloria de Dios desde la confianza, desde la apertura, desde el abandono en que Dios puede hacer un milagro. De allí entonces que en los momentos más oscuros, la fe en Cristo puede traer luz y vida nueva. Finalmente,
hay un mensaje que yo quiero que usted y yo nos llevemos hoy. Milagros suceden hoy. Y para ello, paso número 1, necesitamos tener la fe de Jairo, la fe de un padre creyente que vence imposibles, que camina hacia Jesús, que se echa a los pies de Jesús, que le ruega a Jesús y por lo tanto ve respuesta de parte de Jesús. Pero necesitamos también dar este segundo paso, la fe de una mujer con flujo de sangre, la fe de una mujer valiente que se sobrepone a todo pronóstico, que ve el problema, pero escucha a Jesús, se acerca a Jesús porque cree encontrar respuesta de parte de Él. Pero un tercer paso es la resurrección de la hija de Jairo, la fe de un padre creyente que rescata la vida de sus hijos porque no se queda escuchando las voces negativas, sino la voz que le va a dar un nuevo día a su caminar, que le va a dar un nuevo amanecer, y ese nuevo amanecer que tu vida y mi vida necesitan hoy. Amén, amén. Bendecido día.